Muy buenos días, este es Tiempo de Ciencia. El día de hoy me complace muchísimo en presentarles a nuestra invitada especial. Agradezco muchísimo las gestiones y el interés del doctor Luis Brito Castillo, también allá desde Sonora, Sonora, en Guaymas, donde nos ha impulsado a tocar temas de gran interés. Y este es uno de ellos. Permítame presentar nuestras preocupaciones en torno al cambio climático y a partir de esa, la conversación con la maestra en ciencias, Gloria Elvira Muñoz Romero, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Muchísimas Maestra, gracias. Gracias. La temperatura en los océanos, el límite del mar, el nivel del mar, las lluvias torrenciales, las olas de calor pronunciadas, apuntan hacia un tema que ha puesto la nueva agenda mundial. Esta agenda que antes a lo mejor se preocupaba por otros asuntos, hoy ha girado y tiene en el centro de nuestras preocupaciones al cambio climático. Parte de esas preocupaciones tienen que ver con la adaptación a ese proceso grande. Y en ese sentido, quisiera preguntarle por qué la adaptación al cambio climático es una prioridad mundial. Gracias. Por lo mismo que usted menciona, ¿no? Creo que, o más bien podríamos decir que la mitigación y la adaptación son las respuestas que hemos visto desde que hablamos del tema de cambio climático, ¿no? Desde hace muchísimos años estamos hablando de aquellas acciones que podemos hacer para no hacer peor el problema, ¿no? Mitigar, reducir nuestras huellas de carbono. Y por otro lado, aquellas cosas que podemos hacer para prepararnos, para mejorar nuestras posibilidades de lidiar con los cambios que vemos en el día a día y los que vienen, ¿no? Sin embargo, en un principio, dada la magnitud del problema, ¿no? Dada la preocupación que había por quienes estudiaban los efectos del cambio climático y el progreso del mismo, los esfuerzos se enfocaban mayormente en la mitigación, esperando que pues pudiera prevenir más grandes cambios o más grandes impactos. También hay una cuestión social a esta situación, ¿no? Que pensábamos que invertir en adaptación era un poco negar la problemática, ¿no? Es decir, no deberíamos estar invirtiendo en, pues tal cual, ¿no? Lidiar con el cambio porque lo que queremos es prevenirlo. Entonces esa parte quedó muy rezagada. Hoy en día entendemos que no es una o la otra, sino que las dos tienen que ser atendidas de igual manera. Y por otro lado, también empezamos a ver, como usted dice, los muy obvios efectos del cambio climático, ¿no? Estas inundaciones súper, digamos, abundantes, digamos, ¿no? Presentes en diferentes regiones, causando estragos en lugares donde a lo mejor hubiéramos pensado que no iban a causar estragos. Y por otro lado, pues también, ¿no? El último reporte del IPCC de hace unos meses nos dice que a menores niveles de calentamiento, igual vamos a ver mayores consecuencias, ¿no? Entonces, aquí hago una interrupción, maestra, que me ha parecido muy importante detenerme en algo que usted acaba de subrayar. Usted habla de una inversión y quisiéramos llegar justamente a ese componente social, ¿no? Entendemos pues que el dramatismo con el que se subraya la cantidad y calidad de fenómenos que ahora estamos viendo en la atmósfera, hidrometeorológicos en general, han hecho virar hacia esa preocupación que usted plantea en su resumen. Y en este sentido, usted afirma en el resumen que no hay suficiente información disponible para respaldar esas inversiones o saber si esas inversiones que se han hecho con motivo de la adaptación, resiliencia y adaptación al cambio climático han sido positivas para esas sociedades que son urbanas, en este caso concreto, como públicos objetivos. Es decir, ¿esas inversiones han tenido un impacto realmente? Sería esa pregunta, maestra. Sí, aquí vale precisar que pues
yo, o desde la perspectiva de mi investigación, estoy intentando llevar una perspectiva que reconozca la cualidad humana o la capacidad humana que tenemos todos de adaptarnos, ¿no? No es la adaptación como tal se ha estudiado no nada más desde la planificación urbana o desde los recientes trabajos para la reducción de riesgos a desastres naturales, sino viene de muchos años, de la biología, de la antropología, de la psicología tal cual, la psicología clínica, la psicología social. Entonces, empezar por el hecho de que, claro, tiene que tener un efecto. Sin embargo, no sabemos si estamos diseñando bien los programas para tener el efecto que necesitamos, dada la magnitud del problema, digamos, ¿no? Y en ese sentido, sí, me atrevo a decir que falta información en específico por unas cuestiones que tienen que ver con la metodología, ¿no? Hay muchas definiciones allá afuera de qué es adaptación, hay muchas definiciones que, por ejemplo, no distinguen de si es una meta, un proceso, si es adaptarme a lo que está pasando ya, a lo que pasó antes que tengo evidencia o a lo que pienso que puede venir. Y eso dificulta a la hora de hacer una medición cuantitativa de los impactos. Podríamos hablar a lo mejor también de evaluaciones de diseño. Sin embargo, por lo mismo de la definición, se complica. Añadidamente hay un problema. Los reportes, hay un reporte anual que es la brecha de adaptación. En el reporte del año pasado nos hablaban de algunos proyectos, por ejemplo, de desarrollo que tienen que ver con atención a cuestiones de comunidades vulnerables que se están reportando como proyectos de adaptación. Entonces, en ese sentido, si bien aporta a la complejidad que es el desafío de adaptarse a los cambios presentes y futuros, no podemos decir que específicamente es una acción que está, digamos, incidiendo a largo plazo en la capacidad adaptativa de las personas. Entonces, por eso podríamos decir que por ese lado es una dificultad. En mi trabajo de investigación estoy atendiendo otra dificultad importante, que es la falta de información para los países del sur global, o en específico, pues para los países latinoamericanos. Esto podría darse justamente a su condición de países más pobres, países en desventaja o países mal informados respecto de esa apropiación social de los conocimientos que ustedes están generando desde el IPCC, por ejemplo. Es decir, hay una falta de comprensión. ¿Qué factores están incidiendo en esta información ausente? Mire, yo diría que aquí hay una cuestión. Cuando en este tema del cambio climático hablamos de un abordaje de justicia ambiental, nos enfocamos mucho en los efectos, ¿no? En los daños, digamos, en las consecuencias y en los riesgos para las poblaciones vulnerables. No ponemos suficiente atención, creo yo, a la cuestión de la representación también a la hora de generar conocimiento, ¿no? La falta de representación también es un factor que se debería abordar desde la perspectiva de la justicia ambiental. La situación es que, por ejemplo, en dos estudios importantes de metaanálisis, vemos que el 92% de los artículos que hablan específicamente sobre la conducta adaptativa o de evaluación de proyectos que tienen un diseño enfocado a la adaptación, el 92% viene de países del norte global, ¿no? Es decir, estamos estudiando a poblaciones ricas de países industrializados, mayormente blancas, de países democráticos, y estamos utilizando esa lógica para poder diseñar proyectos en países del norte global, del sur global, perdón, con una población que es completamente diferente. También aquí lo mismo, es una cuestión también que tenemos que trabajar como academia a nivel global. De estos artículos también, la gran mayoría provienen de autores de Estados Unidos. Entonces hay una falta de representación también de científicos, que hablemos español, que seamos personas de color, que pertenezcamos a estos países justamente a donde queremos incidir con las políticas públicas, ¿no? Puesto así, maestra, está usted poniendo el dedo en la llaga en más de un sentido, ¿no? En primer lugar, porque comprender efectivamente las asimetrías que hay entre un país que se pueda librar de los primeros efectos, por lo menos, negativos del cambio climático, hasta la percepción de qué es lo pernicioso, de qué es lo extremo, de qué es lo riesgoso. Es decir, para una población que seguramente en Cono Sur, en la parte sur de América Latina, está acostumbrada a vivir en condiciones
muy complejas, por ejemplo, en asentamientos humanos irregulares, un huracán no va a significar lo mismo que para alguien que esté en una zona urbana a salvo de las inundaciones. Me queda muy claro entonces y es muy importante. En ese sentido, su investigación tendría que dar un giro y además efectivamente buscar la justicia en ese sentido del derecho humano a estar libres de los efectos más devastadores del cambio climático a través de la adaptación. ¿Qué herramientas metodológicas pudiera aportar esa visión o desde qué teorías está usted abordando? Claro, pues bueno, aquí justamente, ¿no? Esta cuestión de la representatividad nace de mi lectura de artículos de psicología crítica, donde justamente, ¿no? Por la parte de la psicología social, vemos que en un principio, inclusive desde ahí ya venimos con rezago, ¿no? Las ciencias sociales no están suficientemente integradas en aquellas cosas que están, digamos, más cercanas al campo, ¿no? Más cercanas a la gente. En aquellas investigaciones estamos viendo muchísimo más cargado por la parte de la planificación, el desarrollo de infraestructura, pero nuestros conocimientos que ya existen sobre cómo funciona, ¿no? Cómo percibimos el riesgo, sobre cómo entendemos el cambio climático, sobre también cuáles son los mecanismos de defensa que tenemos, ¿no? Como usted sabe, ya he tenido un par de semanas que estoy en trabajo de campo, me ha ido bastante bien. Y una de las cosas que me ha sorprendido es encontrar algo que sí, ciertamente ya hay evidencia de eso, pero encontrarlo tan prominente en la voz de las personas, ¿no? No me gusta buscar información sobre cambio climático porque me causa ansiedad, porque no me gusta pensar que se va a acabar el mundo, porque tengo miedo de lo que les pueda pasar a mis hijos. Entonces, hablar de adaptación también es hablar de eso, ¿no? Adaptación también es una manera de mantenerme psicológicamente a salvo frente al riesgo. Y a veces eso implica para las personas cerrar la puerta. Entonces es algo también que tenemos que digamos, integrar a las políticas que desarrollamos, porque no queremos causar, pues también que eso se incremente, ¿no? Por otro lado, pues bueno, ecología política, justicia ambiental, como le comentaba, y pues bueno, el doctorado haciendo de planeación urbana y medio ambiente, pues también, ¿no? Querer ver cuáles son las implicaciones de esas políticas de planeación urbana y justamente en esos momentos de colaboración con el tema ambiental, cuáles son las implicaciones para las personas y su entendimiento de el lugar que les corresponde en esta lucha, ¿no? Entonces, es un enfoque multidisciplinario. Es un enfoque basado como le decía, en un abordaje de psicología crítica, pero también de ecología política y bueno, justicia ambiental, que tiene que estar como la intersección, ¿no? En transversal a cualquier tema que aborde. Me parece que su tema tiene toda la pertinencia y toda la urgencia. Cuando uno hace un recuento de estos tiempos, parafraseo a un autor, de estos tiempos líquidos, y antes de que nos gane la ruina que hemos cavado, es importante destacar el papel central del ser humano por el ser humano. Y en este sentido es donde la expresión de estas ciencias más humanas cobra vigencia. Sabemos que toda la ciencia la hacen los humanos, pero me refiero a este sentido humanista de la ciencia. Y le pregunto, maestra, su investigación es una investigación entonces colaborativa, participativa, de una forma no solo transversal, sino democratizante y democratizadora en ese sentido, ¿correcto? ¿Cuenta usted con las comunidades para eso? Sí, como le menciono, ¿no? Aquí pues me toca recabar información primaria. Estoy yendo a las comunidades a hacer encuestas y entrevistas para conocer justamente cuál es la percepción del cambio climático, cuál es el entendimiento de este fenómeno desde soy parte del problema, qué otras cosas están ahí alrededor y también cuál es el posicionamiento de las personas respecto a lo que falta por hacer, ¿no? Me gustaría, es algo que todavía está por verse, como me menciono, esta es la primera parte de mi trabajo de campo, pero en definitiva se espera que, si el tiempo lo permite y el financiamiento lo permite, que haya una segunda fase en la que pueda tener trabajo en la comunidad donde podamos
a lo mejor pilotear algunos proyectos de adaptación, agendas para ver cuáles son, cómo podemos colaborar entre todos, ¿no? Sumarme a lo que ya están haciendo las comunidades, de forma que pueda haber a lo mejor encontrar algunas áreas prioritarias para estas comunidades, dependiendo justamente de cómo perciben el riesgo, ¿no? Esta es una de las también dificultades que se ha encontrado en avanzar en la agenda de adaptación, porque muchas de los proyectos de adaptación, otra vez, hablando de reportes del tema a nivel global, lo que encuentran es que hay una falta de representación del contexto local, ¿no? Es decir, estamos estudiándolo, entendemos algunas áreas que son prioritarias y vamos y las implementamos en diferentes lados, ¿no? Y este abordaje que estoy haciendo intenta recuperar en el lugar in situ, no nada más los riesgos del sitio, sino también las percepciones y el conocimiento de las personas en ese sitio. Ahí es donde la felicito ampliamente. Es uno de los proyectos que con mayor claridad he visto el concepto bien aprendido y bien distribuido de la apropiación social del conocimiento. Es decir, participar con el otro, hacer este intercambio de saberes por conocimiento que finalmente pudiera dar un resultado que yo espero pronto usted pueda encontrar. Ahora, ¿qué espera encontrar en el horizonte? ¿Cuándo presenta su trabajo? Pues bueno, todavía queda un poquito de trabajo por venir. Ahorita le comento, pues bueno, la primera etapa ya terminó, que fue la recolección de datos en las comunidades. Falta un segundo apartado, el que le comentaba también, es unos momentos de hacer el análisis de la agenda de planeación urbana en Los Cabos y ver un poquito justamente, ¿no? Identificar esos lugares donde la población puede estar colaborando, también identificar cuáles son aquellos proyectos que están dirigidos a o que indirectamente inciden en la adaptación y qué tipo de resultados están buscando, ¿no? Otra vez, si es un resultado a corto plazo, si es un resultado de reducción de riesgo a desastres naturales o si es un avance en el conocimiento, tal y tal, ¿no? En las diferentes formas que conocemos de las cuales podemos hablar de adaptación. Entonces, bueno, me resulta difícil comprometerme a una fecha para decir cuándo reporto, pero en definitiva espero que por una parte logramos de forma inmediata construir esta información que no existe, ¿no? En segundo lugar, pues bueno, integramos a esta perspectiva de la psicología clínica un enfoque de planeación urbana para ver también cómo los caminos de desarrollo que hemos ido eligiendo pueden estar incidiendo en esto que ya encontramos. Y en un tercer lugar, pues bueno, como le decía, la idea es encontrar algunas áreas de oportunidad donde pueda haber colaboración, donde podamos encontrar temas que son prioritarios tanto para el gobierno local como para las comunidades y buscar maneras creativas de avanzar en la construcción de la adaptación. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor quitar un poco el peso del desarrollo de infraestructura de protección a los riesgos, pero trabajar más en la generación de capacidades, en establecer procesos de gobernanza climática, en este tipo de cuestiones a través de proyectos a lo mejor un poquito más creativos, otra vez, y que tengan una incidencia en todas las partes del proceso de adaptación. Como le decía, no nada más es el comportamiento, sino la cognición, la percepción, la actitud y los valores con los que nos acercamos a esta problemática, ¿no? Bueno, tiene usted sobre la mesa un tema gigante, un tema, perdóneme, pero insistir en la pertinencia. No solo eso, está usted en la línea de vanguardia de una puerta que se abrió hace ya tiempo que tenía que ver con la transdisciplina, la utilidad de las ciencias sociales brutalmente expuesta, pero sobre todo que ese sujeto de estudio se convierta también en un sujeto de soluciones. Es decir, en cada uno de los ciudadanos. Usted hablaba de gobernanza, esta palabra grandísima que también, por supuesto, implica el poder hacer desde la ciudadanía. Entonces, le agradezco mucho su tiempo. De verdad, a ver qué día viene usted y nos habla sobre gobernanza en cambio climático. También le vamos a hacer agenda. Sé que es complejo, pero ya que se dio usted un tiempo, la vamos a recibir con muchísimo gusto. Pues nada más me resta volverle a agradecer a usted su enorme colaboración, su comprensión por los traspiés que podemos dar a través de este medio, pero aquí estamos. A la orden. Muchísimas gracias por el tiempo.
Gracias a usted. Y hablando de tiempo, este fue Tiempo de Ciencia. Muchísimas gracias.